Bien, entonces, como habíamos visto en la presentación anterior, medir la salud y la enfermedad es un elemento importante. Aquí tienen ustedes las razones por qué es importante medir la salud y la enfermedad, principalmente para tener una planificación adecuada, que sea eficiente, estimar y medir la salud de manera regular para ver situación y tendencias y los indicadores claros de las necesidades que la población de alguna manera tiene. Explicamos un poco que muchas de las estadísticas que nos auxilian para poder tener eh, una impresión o una estimación de cómo estamos en salud, obviamente tienen una limitación, y es que vemos la punta del iceberg, tanto en morbilidad como en mortalidad. Sin embargo, hay muchos datos que no los vemos o no los conocemos y que de alguna manera pues también están ocultos, pero expresan una realidad. Vimos cómo, por ejemplo, en estos países desarrollados existe, en el caso de los diabéticos, cómo existe una gran proporción de casos que no han sido diagnosticados y ni siquiera reconocidos por el sistema. Empezamos a ver cómo es importante conocer cuáles son las principales causas de morbilidad. Vimos lo que se considera una enfermedad aguda y una enfermedad crónica, y llegamos hasta la parte de la pirámide poblacional, en la que pudimos ver cómo estas pirámides, dependiendo de su estructura, nos pueden indicar las enfermedades que padece la población o que puede llegar a padecer. Entonces, Sabrina, ¿qué recuerda de lo que hablamos de una pirámide poblacional ayer? No me recuerdo, doctor. ¿Y por qué no se recuerda? ¿No estuvo en clase? Doctor, disculpe. ¿Por qué no se recuerda? ¿No estuvo en clase, Sabrina? Doctor, es que nosotros ayer no recibimos investigación. No Fue recibieron la aún. otra sección, ¿no? O sea que ustedes no han visto la parte uno. No, doctor. Pero sí, usted subió un video de parte A, creo. Sí, que llegamos hasta aquí. Todavía no lo han visto. Bueno, entonces quiere decir que prácticamente esta clase no la han recibido ustedes. Entonces voy a retroceder enfatizando en algunos aspectos que están ahí en la presentación. Un resumen nada más, porque lo pueden ver con mayor amplitud en la presentación. Entonces, cuando llegamos a esta parte de la mortalidad, eh, perdón. Bueno, entonces vimos cómo las enfermedades pueden medirse a lo largo del tiempo y se pueden clasificar en agudas y crónicas. Es importante, tal vez acá, eso sí no lo tiene la presentación anterior, lo voy a poner acá. Vamos a ver acá. Una enfermedad clasificada en el tiempo se puede llamar aguda, persistente y crónica. Vamos a ver acá.
Bueno, entonces, por favor, no olviden esa clasificación de enfermedad según el tiempo. Hay enfermedades que se consideran agudas y hay enfermedades. Voy a ver si puedo empezar a usar este. No, tiene que ser uno que esté para abajo, pero no sé. Ratón. Bueno, qué malo, realmente. Bien, entonces que solo me sale la flecha acá. Y eso no es lo que quiero. Quiero una flecha hacia abajo y no la encuentro aquí como opción. Quizás esta, pero igual. Bien, entonces por favor no se les olvide, una enfermedad a través del tiempo se puede clasificar como aguda, como persistente y crónica. Por ejemplo, todas aquellas enfermedades que no sobrepasan, que son menores de 7 días. Perdón, aquí hay un error. Yo creo que ya no voy a poder abrir esto. Por favor, corrijan. Este signo debe ser signo menor. Está como signo mayor. Por favor, corríjanlo. Yo ya no lo puedo corregir aquí a menos que lo borre todo otra vez. Bueno, entonces, agudas menores de 7 días, persistentes de 7 a 14 días, crónicas mayores de 14 días. ¿Estamos bien ahí? Ahora sí no hay confusión. ¿Estamos bien, Sabrina? Sí, doctor. Ok, entonces, a ver, un ejemplo de enfermedad aguda puede ser la diarrea. Una persona con diarrea va a tardar de 3 a no más de 7 días con su diarrea. O una persona con una neumonía va a tardar no más de 3 a 7 días. La mayoría, no todas, pero la mayoría de enfermedades agudas son de tipo infeccioso. Las enfermedades persistentes son aquellas que se complican o que de alguna manera su desarrollo no es el óptimo y por lo tanto no se resuelven en menos de 7 días, pero sí antes de 14, es decir, pueden tardar un poquito más por las condiciones del huésped, por el tipo de tratamiento o por alguna condición subyacente, y de esa manera entonces se vuelven persistentes, pero desaparecen antes de los 14 días. En el caso de las crónicas, la mayoría son enfermedades no transmisibles, es decir, ahí entran los cánceres, entra la diabetes, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, etcétera. Estas son, sí hay enfermedades crónicas infecciosas que tardan más de 7 días o más de 14. ¿Me pueden mencionar alguna enfermedad infecciosa que tarde más de 7 días y de 14? El COVID. Sí, COVID es una enfermedad, podríamos decir persistente, ¿verdad? Aguda persistente porque llega hasta 14 días. Un ejemplo claro es la tuberculosis. Una persona con tuberculosis puede tener la tuberculosis toda la vida hasta que se muere. O una persona con VIH también puede pasar años. Con lupus también, ¿verdad, doctor? No, ¿Perdón? no. Lupus. ¿Verdad, lupus? Lo que pasa que el lupus eritematoso sistémico es más que todo una enfermedad de base autoinmune, pero sí es un ejemplo de crónica. Las personas generalmente viven con ella la mayor parte del tiempo.
Bueno, entonces sí es importante. Tengo que borrar esto porque se queda aquí grabado. Sí es importante entonces eso. Bien, una pirámide poblacional. Entonces ahora explico qué es una pirámide poblacional, o alguien tiene alguna idea para empezar a trabajar con esa idea. ¿Alguien sabe qué es una pirámide poblacional? Bueno, entonces intento explicarla ahorita. Doctor, ¿Sí? es un gráfico que nos da información sobre la población, como la edad, el sexo, según barras, según es como con barras o así, que nos muestra cuánta cantidad hay de ciertos hombres, mujeres de cierta edad. Sí. Ok, perfecto, sí. Entonces, sí, incluye todos estos datos que menciona Catherine. Les voy a explicar cómo está estructurada. La gráfica que tenemos acá se llama pirámide porque obviamente forma como una pirámide los escalones hacia arriba, pero puede adquirir la forma según la estructura de los grupos de edad de una población. Acá tenemos 0 a 4, dice, de 5 a 9, de 10 a 14. Estos son grupos de edad que están en quinquenios. Entonces, por ejemplo, tenemos 0, 0, 1, 2, 3, 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Tenemos prácticamente un quinquenio, 5. Quiere decir que aquí hay de 0 años hasta 4. Este es un quinquenio de 0 a 4 años. Luego está el siguiente quinquenio que es de 5 a 9, el otro de 10 a 14. Entonces, aquí hacia arriba lo que tenemos es el grupo etario de la población. En este caso llega a 80 y más años, aquí también llega a 80 y más años. Del lado derecho tenemos a los hombres y del lado izquierdo tenemos a las mujeres. Estos números que están acá pueden ser miles, aquí puede ser 1000, 2000, 3000, 4000, o pueden ser 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, o pueden ser 100.000, 200.000, 300.000, o puede ser 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000. Depende de la cantidad de población, de la población que yo esté midiendo. No puedo achiquitar esto. Bueno, entonces la pirámide, una pirámide lo que nos va a indicar es cuántos niños hay de 0 a 4 años, de esos cuántos son mujeres y cuántos son hombres, cuántos niños hay de 5 a 9 y cuántos adultos mayores, por ejemplo, o personas que estén en alguno de estos grupos de edad que están acá. Si por ejemplo aquí tuviéramos que aquí hubiera un 8 y aquí un 8, entonces y la barra esta es igual del lado izquierdo que la derecha, y si fueran miles diríamos que hay 8.000 mujeres de 0 a 4 años y 8.000 varones de 0 a 4 años. Son iguales. Y al siguiente quinquenio, se esperaría que los 8.000 que hay aquí pasaran a las edades de 5 a 9 años. Pero eso no sucede en la vida real. Por eso es que se acorta la barra, porque de los 8.000 probablemente, si aquí queda en 7, hay 1.000 niños y niñas en este caso, y 1.000 de este lado que se murieron, ya no formaron parte de este grupo de edad. Y así sucesivamente. Si lo vemos hacia arriba, aquí habían 8.000 que nacieron en el primer año que hicimos el conteo, que haya sido por ejemplo una pirámide del 2000, en el 1990.
Pero todos estos que tuvieron que ir avanzando hacia arriba no llegaron, se murieron en el camino, en los años. Si esta barra de acá hubiese sido hasta aquí, y esta hubiera sido hasta acá, y esta hasta acá, y así sucesivamente, entonces nuestra pirámide prácticamente no sería una pirámide, sería un cuadrado. Ella sería cuadrada. Pero ¿qué pasa? Que todo lo que está aquí, que no formó parte de este grupo, ni de este, ya no llegó hasta arriba, se murió en el camino, por un accidente, por un cáncer, por una infección, por COVID, por lo que ustedes quieran, pero ya no llegaron. Entonces la pirámide lo que nos está diciendo es de cómo se mueve los grupos de edad a través del tiempo. Por ejemplo, aquí apenas quizás hay 1000 mujeres adultas de 80 y más, y 1000 acá o 500 de 75 y más. Esta otra pirámide es más gordita, podríamos decir, porque los que habían aquí abajo han prácticamente permanecido en el tiempo, y entonces no se hacen estos cortes de acá. Entonces la pirámide de base ancha predomina la población joven, tiene una elevada mortalidad prematura, muchos de los que nacen acá se mueren prematuramente, tiene una baja esperanza de vida al nacer, las enfermedades infecciosas y transmisibles predominan y hay poco tiempo bajo la influencia de factores de riesgo para enfermedades crónicas, es decir, no se exponen mucho. Por eso es que no da tiempo que haya enfermedades crónicas como acá. ¿Qué características tiene una pirámide que no es de base ancha, sino que está en esta fase, digamos? Hay predomina la población vieja. Miren, solo la barrita de los viejitos y viejitas es bastante grande. En cambio, la barrita de los viejitos y viejitas acá apenas se ve. Entonces, muchos llegan aquí a viejos y como viven más tiempo, acá no, tienen más exposición a factores de riesgo. Acá hay baja mortalidad, es decir, prematura, es decir, no se mueren prematuramente, hay una alta esperanza de vida al nacer, es muy alta la esperanza de vida al nacer. Las enfermedades crónicas y degenerativas predominan y hay más tiempo bajo la influencia de los factores de riesgo. Entonces, Gonzalo Mota. ¿Perdón, doctor? ¿Sí? ¿Qué podrías reproducir de lo más relevante que hablamos ahorita de lo que es una pirámide poblacional? Que va en relación a hombres y mujeres en ciertas variables. Uh-huh. ¿Qué más información nos da una pirámide poblacional? Su distribución en ciertos intervalos también. Correcto. Perfecto. Vamos a ver, Edwin Mejía, ¿qué más podemos decir aparte de lo que ya dijo Gonzalo? Se utiliza para la clasificación de las enfermedades también, cuando hablamos de pacientes. Ah, correcto. Bueno, vamos a ver aquí un ejemplo
de la pirámide poblacional de Guatemala. Vamos a ver aquí, compartir pantalla. Bien, entonces vamos a agarrar esta, que es la que está más a la mano. Vamos a agarrar esta mejor, tal vez nos abre más rápido. Ábrete sésamo. Bueno. Acá, por ejemplo, cambios en la pirámide poblacional en Guatemala. 1950. Miren cómo era la estructura de la pirámide. Una base ancha, pero muy picuda. Es decir, costaba llegar, si uno nacía en Guatemala en los 50, la expectativa de vida era alrededor de los 52 años, 54, entonces pretender llegar hasta la cima con 70, 80 años era una probabilidad muy baja. Ya en el año 2000 se puede ver cómo esta parte, sobre todo de acá, voy a agarrar el puntero para que me sigan ahí por favor. Esta parte de acá dijimos, aquí tenemos apenas 50 años, pero ya acá, ya el cono, digamos, está siendo un poquito más ancho. Para el 2020 ya es más ancho y para el 2050 se prevé que haya más viejos y viejitas que ahora. Hoy tenemos alrededor de 1 millón. Aquí probablemente tendríamos medio millón hace 50 y 70 años. En el 2000 ya empezó a aumentar, 2020 ya es una población considerable. Y ya acá abajo, si se dan cuenta, ya no es de una base tan ancha, es decir, hay menos niños naciendo, hay mayor control de la natalidad, de la fertilidad, los programas de salud reproductiva probablemente han tenido efecto y entonces ya son pocos los que nacen y esos que nacen tienen más posibilidad de llegar a la edad adulta y a la vejez, como va a suceder acá, en que tenemos un buen grupo acá en estas edades. Se recuerdan, al centro de la pirámide van los grupos de edad. Aquí la pusieron del lado izquierdo. Lamentablemente la resolución no es muy buena. Pero entonces básicamente eso era lo que yo quería evidenciarles. La información importante que una pirámide poblacional nos da. Entonces vamos a ir cerrando la clase de hoy, sería esta segunda entrega, con lo siguiente. La medición de la frecuencia de la enfermedad depende de una estimación correcta del número de personas que se está considerando. Por supuesto, si yo mido 1 pulgada con esto de mi dedo, es que la imagen aquí sale por un lado, por eso yo siempre veo hacia la derecha, pareciera que no los estoy viendo a ustedes, pero se dice que esta parte del dedo de un hombre adulto es una buena medida para 1 pulgada. 1 pulgada tiene 2.54 centímetros. Entonces, si yo mido algo con esto, voy a tener una medición. Por ejemplo, ¿cuánto mide mi dedo pulgar? Probablemente mide 2 pulgadas o 1 pulgada 3/4, algo por ahí. El índice tiene 1, 2, 2/4. Pero esas medidas no son tan correctas o exactas, porque depende mucho de lo que yo utilice para la medición.
¿Cómo? Entonces, depende mucho de la, digamos, capacidad que tenga el instrumento de medición de ser muy exacto. Igual pasa en estadística, depende de una estimación correcta del número de personas que se está considerando. Estas cifras deben incluir solo a las personas susceptibles de padecer la enfermedad en el estudio. Podemos medir de dos maneras y vamos a terminar con esta diapositiva. En cifras absolutas, que nos pueden dar una idea de la magnitud, el volumen real de un suceso. Por ejemplo, ¿cuántos diabéticos hay en Jutiapa? Supongamos que sean, vamos a ver, 55, que sean 25,000 diabéticos en Jutiapa. ¿Cuántos hay en Jalapa? Que sean 15,000. Si yo quisiera hacer una comparación de dónde hay más diabetes, en Jalapa o en Jutiapa, con cifra absoluta, podría tener una aproximación o una idea, pero no sería la más justa. Porque, digamos, ahí solo estoy tomando en cuenta un numerador, que es la población que tiene diabetes. Pero abajo hay una población que no tiene diabetes. Entonces, cuando son cifras absolutas, pueden tener utilidad para la asignación de recursos. Por ejemplo, el número mensual de partos en un establecimiento puede decirme que voy a necesitar más médicos, más enfermeras, más camas, etcétera. Eso me puede ir dando una idea de que voy a necesitar crecer o disminuir, o qué equipo voy a necesitar. Las cifras absolutas son buenas y ayudan en algún momento. Al efectuar comparaciones, que es lo que estaba mencionando, el uso de cifras absolutas va a tener limitaciones y no alude a la población de la cual se obtiene la población. Entonces, para eso utilizamos tasas, para evitar que en algún momento puedan dar las cifras absolutas. El día de la próxima semana, entonces hablaremos de las tasas. ¿Qué son las tasas realmente para lo que es medición de la salud y la enfermedad? Les animo a que vean la presentación completa en PowerPoint y exploren algún documento, y el lunes que tengamos clase pues podemos profundizar un poquito más. Bueno, me alegró saludarlos nuevamente. Que pasen muy buena tarde a todos.